Buenos días a cada uno de ustedes, el Señor me los bendiga, esperando que hayan gozado y tenido un buen fin de semana. Damos principio este domingo con el compartimiento de la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church, perdón. Es algo que pues tenemos en nuestro corazón, el compartir no es obligación, no es a fuerza, es voluntario. Siempre lo digo para que no quede como algo que se quiere imponer, como se dicen por ahí muchas personas. No es a fuerzas, es voluntario. Si alguien trata de forzar a creer algo que usted no quiere, pues no tiene por qué. Simple y sencillamente se respeta la creencia de cada quien, la opinión de cada quien, y pues pedimos precisamente también lo mismo, ¿verdad? En nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, en nuestro Padre Celestial y su Espíritu Santo. Vamos a continuar esta mañana viendo la epístola de Timoteo, la primera epístola de Timoteo, capítulo 1. Vamos a entrar en el versículo 12 al 17. El título en la Biblia de las Américas, Biblia de Estudio, es Gratitud de Pablo por la gracia de Dios. En la Reina Valera, versión antigua, Testimonio personal de Pablo. testimonio personal de Pablo. Creo que vamos en un mismo lado, debe ser el mismo propósito el dar testimonio acerca de quién era Pablo, por qué era Pablo, qué es lo que Pablo hacía antes, por qué era Pablo de esa manera, por qué cambió también en gran manera. Bueno, pues vamos a tratar de ver, voy a pedirle a ver si que nos lea los versículos, son que 7 versículos, ahí en versión Reina Valera, versión antigua, luego vemos cómo nos lo presenta también la Biblia, las Américas. Biblia de estudio, se acerca un poco más al griego, cómo está escrita, podemos entender un poco más. Disculpen la voz, hablo un poco más de la garganta, de mi nariz y de todo. Es algo que, pues, los cambios de tiempo. No disculpa por eso. Vamos a pedir a ver si que nos lean los versículos, por favor, y después ahora. Adelante. Primera Timoteo 1, 12 al 17. Dice la palabra de Dios: Doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera Timoteo 1:17 dice la palabra de Dios: Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de anoche, Señor, y pues por el amanecer de esta mañana, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti a ponerte primeramente la predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, el que unge, el que cuida y el que usa al que está predicando, Señor, igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra, Señor. Te pedimos también por cada oyente, Señor, tú preparas los corazones, los entendimientos y los oídos de cada uno de nosotros, Señor. Y pues, Padre, ayúdanos a aplicar tu vida en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean angustias, dolores, enfermedades, tribulaciones, necesidades, pérdidas. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que unge, el que cuida, el que sana, el que guía, el que guarda. Y pues, Padre, el que consuela, Señor. Padre, también te ponemos todos los planes de cada uno de nosotros en tus manos, Señor. Tú conoces lo que deseamos, Señor, y pues, nuestro Padre, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Padre, te seguimos pidiendo por la sabiduría, Señor, por tu guianza y por tu cuidado, Señor. Te seguimos pidiendo por nuestros líderes, Señor, alrededor del mundo, cada familia y gobierno y cada líder espiritual, Señor.
Todos ellos te los ponemos en tus manos, Señor, y pues Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Padre, nuevamente te ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Amén. Bien, vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia las Américas, los versículos que se leyó en la versión Reina Valera, versión antigua. Dice la palabra del Señor así, y en la Biblia de las Américas dice: doy gracias a Dios, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El 13. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. El 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. El 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. 16. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrará toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en él para vida eterna. El 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, es algo que debemos tomar en cuenta. ¿Qué es lo que no es que tiene que, repito, es una enseñanza, una información bíblica acerca de? Es un ejemplo que nos da por el Espíritu Santo por medio de su palabra. Y Pablo, la vida de Pablo, ¿quién era Pablo? Era una persona influyente, con una posición, me imagino, económica amplia, que tenía muchos contactos. ¿Qué hacía Pablo? Bueno, si nosotros leemos ahí en Hechos, que es, permítame, Hechos 9:1, que tiene por título Conversión de Pablo, veamos qué es lo que nos dice, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, ¿qué es presos a Jerusalén? Comenzamos a ver que Saulo, vamos a decir Saulo el hombre, esta persona, este ser humano, este discípulo de Cristo no fue siempre discípulo de Cristo, era perseguidor de la iglesia. Inclusive en el capítulo 8, versículo 1, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Salvo los apóstoles. El versículo 2 dice: llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. ¿Qué es lo que consintió Pablo? En la muerte. Él no participó en la muerte de Esteban, pero sí estuvo de acuerdo en que se le quitara la vida. En ningún momento él tomó un arma para agredir a alguien. Más sin embargo, se entiende que perseguía a la iglesia, hombres y mujeres. No había para él diferencia. ¿Cuál es el tema de esto? Veamos el ejemplo de un personaje bíblico que era en contra de Cristo, que estaba en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas eran bajo la ley, era judaizante, era realmente una persona que era, por decirlo de en alguna forma, muy religioso, muy fanático, no más religioso, sino llegaba al fanatismo, a grado de que si no crees como yo digo, pues te llevó al concilio. ¿Y quién estaba en contra del cristianismo? La mayoría de las personas que estaban en el gobierno. ¿Y qué han hecho los gobiernos siempre? Podemos ver que hay muchas religiones. No voy a decir nombres ni nada para no tener problemas con nadie. Que inclusive acabaron naciones, persiguieron gente porque no creer como ellos decían, porque se querían imponer.
Es que es así, y en ningún lado la palabra de Dios nos dice, esa fuerza, tienes que hacerlo. No somos, la Biblia no hay ninguna enseñanza de legalismo, de que tiene del autoritarismo. Inclusive todo lo que está en la Biblia está a sugerencia, a exhortación, a enseñanza. Porque es que nos impusieron. Bueno, ¿quién se los impuso? ¿Dios o sus papás? Pregunten esta generación, porque he escuchado mucho que es que es lo que nos impusieron. Es que es lo que no, no, espérate. La palabra de Dios está ahí para todo aquel que quiera entenderla y que quiera saber qué dice la palabra de Dios acerca de. O sea, es una enseñanza bíblica. Dijo Pablo ahí en el versículo 12 de lo que leímos del 1.12, capítulo 1.12, que es lo que nos dice, que cómo lo presenta Pablo. Primera Timoteo 1:12 dice la palabra de Dios: doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Fíjese bien qué cambio, gracias, qué cambio tiene Pablo, pero qué situación tuvo que pasar para que entendiera, para que comprendiera. ¿Qué dice Gálatas 1.15? Dice la palabra de Dios: mas cuando plugó a Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia. Y me llamó por su gracia, ¿quién? Cuando le plugó, cuando le pareció a Dios, por decir, dice plugó, cuando le pareció a Dios que me apartara desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia. Un llamamiento que podemos ver y entender ahí en Hechos 9, de 1 al 6, y me lo lees por favor. Y luego el 15 y el 16. El 15 y el 16 tiene otra aplicación, ahorita se la doy. Adelante. Hechos 9, 1 al 6 y luego el 15 y 16. Dice la palabra de Dios: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué queréis que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. El 15 dice la palabra de Dios: y le dijo el Señor: ve, porque instrumento elegido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que parezca por mi nombre. Cuando que le sea menester que padezca por mi nombre. Obviamente, gracias. Dios, este es el ejemplo. ¿Qué es el punto? El darnos cuenta que Dios nos habla a todos, en alguna manera. Pablo tuvo la disposición de querer conocer a Cristo. Nada le hubiera costado a Pablo después de que cayó del caballo. Es un accidente. Me caí y oí ruidos por el golpe que me di en la cabeza. No oí nada más, fue todo. No. Se levantó y dijo, bueno, ¿quién eres tú que me estás hablando? Yo soy el Jesús, el que tú persigues. ¿Y qué dijo Pablo? Quítate, no quiero nada, no le digo, ¿qué quieres que yo haga? Ok. En el versículo 15 y 16 encontramos que Jesús está mandando a un discípulo llamado Ananías que ponga la mano sobre la cabeza de Pablo, porque quedó ciego después del encuentro. Tenía como unas telas en los ojos que cuando este Ananías lo mandó a Jesús que le pusiera, a nuestro Señor que le pusiera las manos para que volviera a ver, le volviera la vista ahí en Damasco, que entró a la ciudad de Damasco. Fue cuando Ananías le decía al Señor, pero es que este hombre, si usted quiere ver ahí desde el 8 y el 9 la historia completa, vemos cómo el Señor le dice a Ananías, mira, instrumento me es este, ¿verdad? Para que vea cuánto le va a costar el servirle por mi nombre, ¿verdad? Porque yo le mostraré, dice, cuánto lo es necesario padecer por mi nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor lo apartó, dice, ¿desde dónde?
desde el seno de su madre, ¿verdad? Pero dice Gálatas 1:15, más cuando le plugó, cuando le pareció, o el plan de Dios, que me apartó del seno de mi madre, me llamó por su gracia. Dios ya tenía a Saulo, como a todo ser humano, destinado para algo, el plan de él, pero Saulo estaba mal informado acerca de que la ley ya no era vigente, estando nuestro Señor Jesucristo aquí. Inclusive, no se le apareció físicamente a lo mejor ni se conocieron, pero sí peleaba porque era judaizante. Él no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Él lo veía como un profeta. Él decía que la ley, tienes que hacer los ritos religiosos para cumplir la ley, si no, no eres salvo. La misma enseñanza que han enseñado siempre los judíos, se les critica. No, cada quien tiene derecho a creer, repito, lo que quiera, como quiera. Si esa es su convicción, adelante, yo no tengo por qué meterme, mas sí puedo yo decir, y cualquiera puede decir, Jesús es el Hijo de Dios, aquel que tiene esa convicción en su persona, ese entendimiento. Dios nos habla a todos, Dios nos pone pruebas, no que nos ponga pruebas, pero Él permite que haga pruebas en nuestras vidas, Él permite que el enemigo esté en este mundo para que el ser humano sea probado, para ver si sinceramente su corazón está ahí, que mostró Pablo, una disposición, y le preguntó al Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Entendió Pablo, se dispuso, ok. Nada le hubiera costado a Pablo decir, quítate, tú no eres nadie, no sé ni quién eres, no te conozco, no te reconozco. Pero no, digo, sí, ¿qué quieres que yo haga? Levantarme sin vista. Entonces, ¿qué es el punto? Que cuando una persona sea la más rica del mundo, es llamada, o la más pobre, o la más humilde, es llamada, el llamamiento es en general. Dios no hace excepción de personas ni de naciones. A todos nos habla por igual. ¿A qué? A salvación nuestra. En este caso, Pablo es llamado a servir en el ministerio, a ser partícipe del ministerio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos que le dice eh, Cristo a Ananías, para que sepa esto lo que va a padecer por mi nombre. Ahora le va a acusar porque le hacía esto. Dice ahí en Hechos 3:17, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice la palabra de Dios, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Como también vuestros príncipes. ¿Por qué fue crucificado Jesucristo? Por los príncipes, por los principales del pueblo judío, por intereses políticos y económicos. Por eso es que se separó en estos tiempos todavía, hasta ahorita, la iglesia del gobierno. Que hay gente que quiere someter a la humanidad completa porque tienen algo de dinero, algo de poder económico y piensan que son dueños, pero Dios está en control de todo. A su tiempo Dios le va a dar a cada quien lo que le toca, ¿verdad? Pero dice Pablo, ¿sabes qué? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo había hecho, como también vuestros príncipes, o sea, no nomás yo estaba ciego espiritualmente, no alcanzaba a ver. ¿Por qué dice eso? Bueno, hablando de ceguera espiritual, ahí en Juan 9:39 al 41, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios y dijo Jesús, yo para el juicio he vencido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijéronle, ¿somos nosotros también ciegos? Díjoles Jesús, si fuerais ciegos no tendráis pecado, mas ahora porque dices, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Por tanto, vuestros pecados permanecen. Gracias. Dijeron, somos ciegos. ¿De qué hablaba el Señor? La ceguera espiritual, que no alcanzan a entenderse de que Cristo es el Hijo de Dios y vino a dar salvación a todo ser humano. No, es que tienes que hacer esto. Mucha enseñanza se ha hecho, no nomás de parte sus servidores. Muchos siervos del Señor siempre lo han dicho, no es por obras, para que nadie se glorie. No que sean malas las obras, esas son buenas para todos los hombres. ¿Pero para qué? Por la salvación, no para salvación.
Hay diferencia ahí, Efesios 2:19 nos dice que no es por obra para que nadie se glorie, porque es don de Dios. Las obras son buenas, sí, pero ya cuando estamos obrando por querer ser salvos, pues no, y mucha gente no lo entiende. Podemos ver lo que dice 2 Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Qué no les ha, gracias, qué no les ha resplandecido? La gloria de Cristo. ¿Cuál es la imagen? ¿Quién? Cristo de Dios. Por eso, ¿qué dice ahí en Colosenses 1:15 y 16, por favor? Dice la palabra de Dios, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Amén. Vemos entonces quién es Cristo. El Creador, porque por Él, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Quién es Cristo? Podemos decirlo figurativamente, es el aliento de Dios en un cuerpo humano. Es la imagen, es la esencia, dice Hebreos 1:3, me parece. Que es la esencia de Dios Padre. Dice la palabra de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que llamó a Saulo para que fuera Pablo el apóstol. Saulo el perseguidor, el fanático, el religioso, es convertido ¿por quién? Por la palabra de Dios. Porque Dios habló, el Señor habló y Pablo oyó atentamente y obedeció a qué? Al llamamiento, al ministerio. Después de ser enemigo acérrimo, vino a ser un fiel servidor, enamorado, amando al Señor más que a sí mismo. Por eso dijo Saulo de Tarso, ahí en Filipenses 4:3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde le venía el conocimiento a Pablo? Después de haber sido Saulo, el perseguidor de la iglesia, del mismo Señor Jesucristo. Por eso vemos nosotros que dice, afirmando el versículo 16 ahí que fue en el 15:16 de Colosenses, Colosenses capítulo 1, 15:16 dice que por él, ¿qué? Fueron creados todos, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, atención en esto, sean dominios, sean principados, Efesios 6:12, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino y nos da una lista, ¿verdad? Sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado. Él está en control de todo. ¿Quién es el triunfador? Jesucristo. ¿Qué es lo que nos quiere dar? La herencia de ese triunfo, la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Es que todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios. Venimos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a su Hijo, hijos adoptados. ¿Por qué? Porque nos habíamos perdido. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, ¿verdad? Están destituidos de la gloria. Todos. Y allá en Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Es por eso que debemos ver quién llamó a Saulo, que fuera Pablo, el apóstol. Ahí en Colosenses 1:25. Dice la palabra de Dios, de la cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. Amén, gracias, mira, del cual soy hecho ministro. Según la, ¿qué es dispensación? Digo, por si alguien no lo entiende. Sinónimos de dispensación es donar, entregar, repartir,
conceder, otorgar. Amén. Dar, otorgar, compartir. Que la palabra de Dios compara con ustedes. ¿Quién de Dios dice, del cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios? Que dice Gálatas 1:11 y 13. Dice la palabra de Dios, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Amén. ¿Qué dice Pablo? Es que yo no fui enseñado, gracias a Dios, yo no fui enseñado por un ser humano, para que se entienda. Fui enseñado por el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque él no fue enseñado por nadie, sino por el mismo Señor. ¿Vivía el Señor en ese tiempo? Sí, pero no terrenalmente. ¿Cómo fue enseñado? Por revelación. Porque así le plació al Padre enseñar a Saulo. ¿Qué estamos viendo? Que cuando una persona, sea quien sea, los males que haya hecho en este mundo, si hay un arrepentimiento genuino al oír la palabra de Dios, hay una bendición para su vida. ¿Sufrió Saulo? Sí. ¿Pero por qué? Porque supiera cuánto le iba a costar el predicar el nombre del Señor. Y en este caso el cristiano, cuando somos recibidos en la cristiandad como hijos de Dios, pensamos que estamos haciendo nosotros algo maravilloso delante de la gente, pero es todo lo contrario. Esos, ayer te hiciste de eso. Esos nomás están pidiendo dinero. Esos son bien hipócritas. Eso es solo cuando se han puesto a investigar realmente qué es la palabra de Dios. Muchas de las veces oigo gente que argumenta, es que no abren la mente, están ensimismados ahí. No, vamos viendo. Cuando vamos a entrar a la palabra de Dios, Dios nos da la iluminación para que entendamos que hay otras enseñanzas y las investiguemos. ¿Hasta dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque no nomás es otras religiones en este país, Estados Unidos o México, Argentina o Chile, todo el sur, sino en Inglaterra, en África, en Haití, en otros países hay muchas más religiones, muchos más dioses, muchos más otras cosas. Pero mientras no investiguemos, no veamos, no estudiemos el por qué Dios nos habla de esta manera por medio de su palabra, nunca vamos a tener la convicción o el conocimiento de tomar una decisión verdadera, conociendo, sabiendo y entendiendo qué es lo que nos dice la Biblia. Dice Efesios 3:2, hablando Pablo. Dice la palabra de Dios, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para vosotros. Para vosotros, ¿para quién? Para cada uno de nosotros. Por eso allá en Juan 17:20 me parece que los que han de creer por ellos en mi nombre, Jesús hablando, orando por la iglesia en ese tiempo y el futuro. Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. ¿Qué es lo que entendemos? Gracias, amigo. El amor de Cristo, el amor de Dios por toda la humanidad es sincero, es verdadero. Pero lo vemos tan, sí, está pasando esto en el otro, sí. Nos acostumbramos tan fácil los seres humanos a lo malo que lo vemos tan natural. Sí, sí, ¿qué tú fijas? No, ¿hasta dónde es que entendemos que Dios es santo? Dios no quiere que lo ofendamos, Dios quiere que vivamos bien. Nos ama tanto que nos ha dado todo, pero no queremos, es imposición de cada quien. Es que ahora tienes que creer porque yo creo así. No, tampoco. No se esfuerza nadie a creer algo que no se quiere creer. Pero yo sé, he estudiado, ciertamente que sí. No voy a decir, no, yo no estudié. He estudiado la palabra de Dios. No nomás los bautizos. He estudiado otros ramos
otras ramas del cristianismo y me di cuenta por estudios y conocimientos que en la palabra de Dios está la verdad. Pues si la quieres, no nomás yo. Mucha gente es llamada por Dios y todos estamos llamados a salvación, pero lo entendemos, no sabemos ni qué es el camino a la salvación. Es que hace milagros, es que habla muy bonito. No se trata de eso, se trata de entender, de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría para poder tomar una decisión. ¿Qué es lo que nos está dando? ¿Qué es la palabra que nos da la palabra? Dispensación. ¿De qué se trata? Te dispenso, te disculpo, te perdono, te regalo, te coopero para que tengas una promesa de vida eterna, pero si la quieres. Porque allí en Juan 3:17 dice algo muy importante. Dios no envió a su Hijo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y allí en Hechos 4:12 nos dice también que no hay otro nombre dado al ser humano o a los hombres debajo del cielo en que se puede ser salvo. ¿Pero qué? Y no es por obras para que nadie se glorie. No es porque eres muy millonario, que eso era anteriormente lo que se creía en el fariseísmo, de que era tener riqueza era símbolo de salvación, de ser hijo de Dios. Pero no. ¿Qué hizo el Padre? Darnos la oportunidad por medio de quien, de Jesucristo. Romanos 1:4 y 5. Romanos 1, 4 y 5. Dice la palabra de Dios, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Amén. Para la obediencia, gracias, Señor, para la obediencia de la fe en todas las naciones. ¿Qué son todas las naciones? Todo el mundo. Pero la cuestión es, Dios no obliga a nadie. La conveniencia es el sistema del ser humano. Si me conviene, si me saco algún provecho, si me van a dar algo. Pero la salvación de nuestro alma está aquí, en Cristo Jesús. ¿La queremos? Pues bueno, eso es ya de cada quien, ¿verdad? Por eso dice Pablo, ahí lo que leímos ahorita, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Ahí Hechos 4:12, ya lo vimos que dice, ¿verdad? Hay otro nombre dado al ser humano debajo del cielo, en que se puede ser salvo, más que en Cristo Jesús. ¿Pero lo queremos? Dice el versículo 13 que estamos viendo. Primera de Timoteo 1:13. Me lo movió la ira. Primera de Timoteo 1:13. ¿Me lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Amén. Dice Hechos 3:17. Dice la palabra de Dios, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Eso repite otra vez. Y vemos que el Señor nos dice, bueno, mientras no abras los ojos, mientras no te dispongas a ver las cosas realmente como son, no podemos hacer nada. Porque si no nos disponemos, ¿qué hizo Pablo? Esa disposición que dijo, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Reconociendo quién estaba hablando, ¿verdad? Es necesario que entendamos que mientras no queramos ver las cosas como son, dice un dicho por ahí en el mundo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Por eso está esta enseñanza, ¿la quieres? Bien, el versículo 14 de Timoteo que nos dice. Dice la palabra de Dios, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Fíjese bien, gracias, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante, mucha, con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahí en Romanos 5:8, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 5:20, ahí mismo. Dice la palabra de Dios,
La ley, empero, entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Sobrepujó la gracia, fue adelante. ¿Ah? ¿Qué es lo que debemos ver? Dice Hebreos 10:26. Dice la palabra de Dios, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Amén, gracias. Ya no queda sacrificio. Después de haber entendido, de estar empapándonos de la palabra de Dios, volver a lo mismo, volver a donde estábamos, y esa situación viene a ser peor delante de Dios, porque estás pisoteando o pisoteamos el nombre de nuestro Señor Jesús, la sangre del testamento del Señor Jesucristo. Es triste, pero es cierto. ¿Qué debemos entender? Que Dios muestra su amor, pero ¿podemos entender eso? Es algo que debemos tener constantemente en mente, vaya la redundancia, en que Dios ha mostrado su amor y ese amor está personificado y reflejado en Cristo Jesús. Es que, bueno, no lo podemos entender, bueno, tal vez, pero si nos esforzamos a lo mejor logramos entender algo. 1 Corintios 15, 9 y 10. Dice la palabra de Dios, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Amén, gracias. Por la gracia de Dios, dice Pablo, Pablo reconoce su pequeñez, lo que era él antes, pero dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Ahora somos lo que somos hijos de Dios, por la gracia de Dios. Pero no nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. ¿Quieres tener una experiencia espiritual y no te dispones a buscar el Espíritu Santo de Dios? Andas buscando espíritus inmundos aquí debajo en la tierra. Andas buscando cosas que están abajo cuando debemos buscarlo de arriba. No sé si hemos entendido o no, ¿verdad? Ahí en 2 Timoteo ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, es palabra fiel que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos, espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, gracias. Pero nos dio vida, pero ese cuerpo debe ser crucificado. ¿Cómo? En esperanza. Vivimos sí, pero conscientes, entendiendo que tenemos el dominio de nuestro cuerpo, de nuestra carne, si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Si no, es imposible agradar a Dios sin fe. Si no tenemos esa verdadera fe, decirle, sí, Señor, tú todo lo puedes, toda mi vida está delante de ti, como lo hizo Pablo. Entonces no hemos entendido realmente qué es lo que nos dice. ¿Qué dice Tito 3:8? Dice la palabra de Dios, palabra fiel, y a estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Estas cosas son buenas y útiles a los seres humanos. ¿Qué? Las buenas obras. Porque si tienes el Espíritu Santo de Dios, tienes la capacidad de resistir al enemigo. Tienes la fuerza para decirle a lo malo no. Pero mientras no tomemos en cuenta que Dios nos ha dado todo para vencer, pues siempre vamos a ser derrotados por el enemigo mientras no dispongamos el querer hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso depende de cada quien. No es a fuerzas, es voluntario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? ¿Qué leímos? ¿El 16 o el 17? 16, ¿verdad? 15. Palabra fiel y digna de ser recibida. Leímos el 14. El 16 es Tito 3:8, ya lo leímos. Palabra fiel, ¿verdad? Palabra fiel, es esta. Y luego vemos ¿qué fue el 15? Vamos a entrar al 15. A ver, el 15. Dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida de todos
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por lo cual hay unas confirmaciones, gracias a Dios. En las palabras de Pablo, dice, porque el Señor vino al mundo, estuvo aquí, está su Espíritu Santo con nosotros, pero eso depende de cada quien. Muchas veces queremos que ver las cosas de Dios como si fueran magia. No, no es magia, es poder divino, es santidad, no es que es energía. Miren, yo no sé si es energía o qué, pero lo único que yo sé que es todopoderoso y que Él se le envió a su Hijo en forma de ser humano para salvación de cada uno. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que pues sí, estamos ahí puestos para seguir adelante, ¿verdad? 0:15, ¿verdad? El 16 ya vimos Tito, son buenas y útiles a los hombres. Romanos 1, 16 y 17, hablando del 16. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén, gracias. Vemos entonces la importancia que tiene la fe para todo creyente, para todo ser humano. La fe salvadora, la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Depende de cada uno qué es lo que quiera, cómo lo quiere, eso es de cada quien, ¿verdad? 17, ¿qué dicen eso? Cerramos. Primera Timoteo 1:17 dice la palabra de Dios, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Dice Primera de Timoteo 6, 14 y 15. Dice la palabra de Dios, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostraré el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Porque Él es todo, ¿verdad? Ahí en Romanos 11:36 leímos, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. Filipenses 2:10 y 11. Dice la palabra de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios Padre. Todo esto, el mismo Hijo, gracias, vino a hacer todo a gloria de Dios Padre. Nosotros tenemos entrada en el reino celestial, sí, ¿por medio de quién? De aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que vino y nos dio todo, preparó todo, enseñó todo. Inclusive el llamamiento de Pablo tiene mucho que ver con la salvación de cada persona en estos tiempos. ¿Por qué? Porque por medio de sus epístolas nos enteramos, nos damos cuenta que solamente en Cristo está la salvación de nuestra alma. Que hay cosas que el Señor nos dice, mira, si realmente quieres ser salvo, tienes que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Si andas buscando abajo, créeme sinceramente que sí vas a encontrar, pero no lo que tú quieres. La palabra de Dios está ahí para el que gusta, el que quiere. No es a fuerza, nuevamente, es el voluntario. Vemos cómo Saulo de Tarso fue convertido a Pablo el apóstol. Importantísimo es la palabra de Dios. Él fue elegido, no que estuviera con el Señor, con los otros apóstoles, sino que fue llamado por Jesucristo, después de que Jesucristo ascendió a los cielos, para ponerlo como arquitecto, constructor de su palabra aquí en la tierra, para la salvación de todo aquel que en él cree, para que no se pierda, tenga vida eterna. A creer en Cristo Jesús, damos un gran paso, no que nos excusemos o busquemos excusas para decir yo no hice nada mal, al contrario. El reconocer nuestros errores se necesita ser muy valiente, tener mucho valor, mucha moral y mucho amor para el Señor y para los demás. Aunque te hayan hecho la vida de cuadritos, el amor de Dios, si está en ti, te hace amar a tu prójimo como a ti mismo. El perdonar es requisito al cristiano, al que cree.
en Cristo Jesús. Pero si tienes a Cristo, lo puedes hacer. Si no tienes a Cristo, sinceramente, no hay poder que te pueda cambiar. Vamos a orar. Y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Bendice a los oyentes, bendice a aquellos que con gusto escuchan. No es una autoridad que tienes que hacer, se le explica a los oyentes, Padre, sino es voluntario si quiere o no. Ora en sus corazones de manera que se entienda que no es una imposición, sino es una dispensación de tu gracia para cada ser humano. Bendícelos, bendícenos, bendice tus iglesias, tus siervos, tus obreros, tus evangelistas, tus misioneros, Señor. Todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, prospéralos, aquellos que desean conocerte, Padre, pues que tengan una disposición de buscar, anhelar, saber, no tiene nada de malo, pero sí, bueno, no se busca lo correcto. Bendice a cada persona, guíalos con tu Espíritu Santo, obra en sus vidas, en enfermedades, en tribulaciones, en necesidades, sé con ellos. Pedimos todo esto en el